Y ahora es momento de hacer enlace con Eurípides Heredia, mejor conocido como Picho Heredia, que es experto en las finanzas. El día de hoy tiene un tema muy importante que es cuidado con los delitos fiscales. Buenas tardes, Eurípides Heredia, te escuchamos. Gracias, Claudia. Siempre es un placer saludarte a ti y a todos los radioescuchas de tu programa. Y lo primero que tenemos que hacer para poder hablar de este tema el día de hoy es separar los delitos fiscales de las infracciones fiscales. Aunque los dos son un acto de violación a la ley, eso sí hay que aclararlo bien. Una infracción amerita una pena o una sanción económica. Y ya un delito amerita una pena corporal. Lo que quiere decir es que en la infracción va a aplicar una multa y en el delito ya va a aplicar una cuestión como la cárcel. Las infracciones son por lo regular cuando existe un error en la determinación del impuesto. Algo mal que se hizo al pagar y son determinados en su mayoría por la autoridad, es decir, se determinan a través de una revisión que hace la autoridad fiscal. Pero eso sí, si la persona se corrige antes de que la autoridad lo determine, no habrá ninguna multa. Algunos ejemplos que las personas hacemos o cometemos en infracciones son la omisión parcial del pago de un impuesto, ¿no? Que son multas muy fuertes, eso sí tengo que aclarar. No solicitar la inscripción al RFC, no presentar avisos los necesarios que la autoridad requiere para poder localizar al contribuyente, no citar el RFC en los avisos, señalar un domicilio fiscal diferente o un domicilio diferente o no estar en el domicilio, no habilitar el buzón tributario, no presentar declaraciones o constancias fiscales, presentar declaraciones incompletas o con errores. Y esto inclusive los errores de dedo pueden caer en haber una multa. No llevar una contabilidad conforme lo marca la ley. Y aquí hay que aclarar que cada régimen fiscal tiene sus particularidades para poder llevar una contabilidad ya sea electrónica, una contabilidad simplificada o una contabilidad en mis cuentas como lo marca la ley. Otro es no expedir los comprobantes fiscales. Aquí inclusive ya se está tipificando como una fuerte multa. Expedir comprobantes fiscales con errores o malintencionados, también puede ser. O oponerse a una revisión. Si la autoridad fiscal quiere hacer una revisión y él se opone, puede acarrear una multa muy fuerte. Ahora bien, habría que hablar de los delitos fiscales. Y entonces cuando existe un perjuicio a la nación y además a la autoridad fiscal. Estos delitos se clasifican en tres, vamos a hablar de los tres rápidamente. El primero es el contrabando, que es introducir o extraer mercancía ilegal dentro del país. El dos, la defraudación fiscal, o comúnmente lo conocemos, evasión fiscal, que esto es no pagar algún impuesto. Ojo, esto ya es, estoy recibiendo ingreso y no estoy pagando el impuesto. Y que es aquí donde tenemos que prestar mucha atención. Estos ingresos que percibimos es porque la ley va a exigir siempre que cuando haya un ingreso hay que pagar el ingreso sobre la renta y también hay que declararlos ante la autoridad fiscal. Si no, ya se cae en el delito. Si estoy recibiendo algún ingreso y no lo estoy declarando, ya es un delito fiscal. Algunos amigos que escuchan Línea en Alta Tensión me han preguntado en las redes sociales si sobre los depósitos bancarios son considerados ingresos. Y aquí la respuesta es sí. Los ingresos que se reciben en el banco son un ingreso que debe estar amparado por una factura o un CFDI. Y además, si provienen de una transferencia, tenemos que considerarlo. Pero si estos depósitos son en efectivo y si no hay una factura o no se declaran, además de esta defraudación fiscal por no pagar el impuesto fiscal, puede considerarse un delito más grave, que es el lavado de dinero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Con los depósitos que tengamos en efectivo, hay que declararlos y pagar el impuesto. No importa si el mismo ingreso, el mismo depósito es de mi cuenta, porque muchos me han platicado, oye, saqué dinero de mi cuenta y lo volví a depositar. La autoridad no sabe si lo sacaste o no de tu cuenta. Para la autoridad es un ingreso en efectivo que tienes que pagar el impuesto porque corremos el riesgo de que se considere lavado de dinero. Que por cierto, en esta cuestión de lavado de dinero, hay algunas actividades que tienen que considerar esta opción y además declarar a quiénes les están atendiendo, con quiénes están teniendo operaciones. Algunos de estos son los desarrolladores inmobiliarios, los comerciantes de vehículos,
los que reciben donativos, los que arriendan. Ojo, el arrendamiento puede considerarse una actividad vulnerable al lavado de dinero. También aquellos que compramos activos virtuales o los bitcoins, que por cierto ayer tuvo una subida muy buena y hoy ya empezó a caer. Pero todas estas actividades deben declararse y reportarse ante el fisco. Y el 3, que es el último, es la falsificación de facturas o las operaciones simuladas. O sea, son empresas que no realizan el servicio de la venta, simplemente extienden la factura del CFDI a alguien que lo pueda hacer deducible. Y esto evidentemente es en el juicio de la autoridad fiscal porque no está recibiendo los impuestos que le corresponden. Y tenemos que recordar que pagar impuestos beneficia a todos, bueno, por lo menos las días y deberían ser, ¿no? Además, nadie se salva de pagar impuestos, porque indirectamente lo estamos pagando, como el IVA es un impuesto indirecto que vamos a terminar pagándolo. Pero eso sí, si tú pagas impuestos y declaras, pues te van a permitir dormir tranquilo y estar bien en tus obligaciones fiscales. Yo recomiendo acercarse siempre a los expertos en estos temas, como son los contadores. Y qué mejor aún que un contador pertenezca al Colegio de Contadores Públicos, que es donde obligan a tener una capacitación constante para tener una buena manera de asesorar a los clientes. Y de esta manera podemos tener en orden nuestras contribuciones de una manera legal y de una manera tranquila para nuestro bienestar, Claudia. Como siempre, tan interesante tus comentarios en las finanzas y pues sobre estos temas que nos das, lo importante es encontrar un balance perfecto para las finanzas. Que tengas una excelente tarde, Eurípides Heredia. Muchas gracias y buen provecho. Gracias, igualmente.